Ejercicios sobre derivación de funciones. Es el ejercicio 136 del libro de Introducción al Cálculo de Fernando Peláez Bruno, en la página 43. Eh, Ahora vamos a hacer los números impares, después en otro video hago los pares. Son distintos tipos de funciones. Se deriva mediante el uso de tablas y de reglas de derivación para la suma, para el producto, para el cociente. O sea, no se emplea la definición en ninguno de este tipo de ejercicios, a no ser que se pida expresamente. Entonces, comenzamos con el primero, que es un ejercicio sencillo, es una función polinómica y voy anotando aquellas derivadas que se tienen que recordar de memoria, o sea, porque son derivadas elementales. Así que hay que fijarlas. Primero la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Después la derivada de k, siendo k una constante por una función cualquiera de x, sale k para afuera de el símbolo de derivada. O sea, nos queda así. Y después también la derivada de una constante es igual a 0. Y la regla que tenemos que recordar también para este ejercicio es que la derivada de una suma de funciones estrictamente es la derivada de una suma de funciones derivables es igual a la suma de las derivadas. Puede ser más o menos. Y puede tener más de dos funciones. O sea, podría ser u más b más t. O sea, puede ser cualquier número de función. Entonces, partiendo de la función, para derivarla lo que hacemos es aplicando la regla de la suma primero, antes que nada, nos queda la derivada de x al cubo, la derivada de 2x al cuadrado, menos, por este signo menos, más la derivada de una constante, en este caso 4. Entonces, aplicando esta derivada que tenemos aquí, la derivada de x al cubo nos queda 3x al cuadrado. La derivada de 2x al cuadrado nos queda el 2 que sale fuera, nos quedaría 2 por 2 por x elevado a la 2 menos 1, o sea, nos queda en definitiva esto que está aquí. Y después la derivada de una constante ya sabemos que es 0. En definitiva nos queda así como está aquí, 3x al cuadrado menos 4x. Ahí ya sería suficiente para decir que tenemos la derivada. Lo que sucede es que en la mayor parte de los ejercicios se precisa hallar el signo de la derivada primera, también el signo de la derivada segunda. Entonces conviene reordenarlo de la forma más sencilla posible para facilitar el cálculo, para hallar las raíces, por ejemplo, para poder estudiar la existencia de extremos relativos. Entonces la expresamos mejor así. Está bien de las dos maneras, pero mejor de esta forma. Ese sería
el ejercicio 1. El ejercicio 2, 3 en este caso, pues son los impares, es una función logarítmica, logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x más 3. En este ejercicio tenemos que recordar primero la derivada del logaritmo de u, que es 1 sobre u por la derivada de u, o sea, por u'. U puede ser cualquier función de x. En este caso particular, u es 2x más 3. Después, ya la vimos, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Esta también la vimos, la derivada de k por una función de x es k por la derivada de f de x. Y la regla de la suma, otra vez. La derivada del logaritmo entonces es 1 sobre u por la derivada de u, o sea, por la derivada de 2x más 3. Para esta derivada tenemos que emplear la regla de la suma que vimos aquí. O sea, el u en este caso sería 2x y el b 3. Queda igual y aplicando la regla de la suma, la derivada de 2x por un lado más la derivada de 3 por otro. La derivada de 2x es, sacando el 2 para afuera como constante, 2, porque es x elevado a la 1, ¿no? O sea que aquí n vale 1. Entonces, esto nos quedaría como x elevado a la 0, o sea 1. Por eso la derivada de kx siempre es k. En este caso, la derivada de 2x es 2. Y después la derivada de una constante es 0 de nuevo. Operando llegamos a este resultado. El ejercicio 5 es un poco más complicado que el 1, porque, bueno, esto está de más porque no lo vamos a utilizar, ¿no? Esto va fuera, no se usa, y tenemos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, la derivada de la suma, regla de la suma otra vez, y algo nuevo que es la derivada de u elevado a la n, siendo u una función cualquiera de x, es n por u elevado a la n menos 1 por u'. En nuestro caso, u es x al cuadrado menos 5x más 6. Aplicamos primero esta regla, o sea, la derivada que tenemos que hallar es n vale 3 en este caso, así que nos queda 3 por u a la n menos 1, o sea, a la 3 menos 1, siendo u
x al cuadrado menos 5x más 6. Y por u', que en este caso la derivada es esta que está aquí, la derivada de x al cuadrado menos 5x más 6. Aplicamos ahora sí la regla de la suma y nos queda, lo del principio lo copiamos, ya con el exponente 2, y nos quedaría la derivada de x al cuadrado, por un lado, menos la derivada de 5x, más la derivada de 6. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 5x, ya vimos, la derivada de kx es k, o sea 5, y la derivada de una constante es 0. En definitiva, llegamos a este resultado. El ejercicio 7 es la derivada de una función trigonométrica. Hay que recordar en este caso que la derivada de seno de u es coseno de u por u'. El u' está fuera de la función coseno. Sería mejor incluso escribirlo como u' por coseno de u para que no queden dudas. Acá no quedan dudas porque hay un paréntesis. Es coseno de u por u'. Y las otras derivadas de tablas ya las estuvimos utilizando en los otros ejercicios. Entonces, comenzamos por emplear esta derivada. Siendo u, en este caso, seno de 3x. Entonces, la derivada de u a la quinta, o sea, la derivada de seno de 3x elevado a la quinta, es n, que es 5, por u, o sea, por seno de 3x, elevado a la n menos 1, o sea, a la 5 menos 1, a la cuarta. Y por u', que es la derivada de seno de 3x. Entonces, nos quedaría hasta aquí todo igual. Y ahora tenemos que emplear esta derivada, la derivada de seno de u. Siendo u, en este caso, 3x. Entonces la derivada de seno de u es coseno de u, o sea, coseno de 3x, por la derivada de u, por u', que es la derivada de 3x. Reordenamos. Bueno, primero derivamos 3x, ¿cierto? La derivada de 3x es 3. Y lo que podemos hacer acá es multiplicar el 5 por 3, nada más, y nos quedaría 15 seno de 3x a la cuarta por coseno de 3x. Capaz, no me acuerdo, pero capaz que viendo propiedades de seno, de coseno, se podría plantear distinto. Pero en principio lo dejamos así. La función 9, aquí aparece un concepto nuevo porque vamos a tener que aplicar la regla del cociente para derivación de funciones.
La regla del cociente es esta que está aquí. La derivada de u sobre b, siendo u una función cualquiera de x y siendo b también una función de x, nos queda igual a u' b, u' menos v', todo sobre b al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Y también vamos a tener que aplicar después la regla de la suma. Además, eh, ya habíamos visto la aplicación de estas derivadas que están aquí. No las voy a repetir. Entonces, comenzamos por aplicar la regla del cociente. En este caso, u sería x al cuadrado y b sería 2x menos 1 al cubo. Esto sería b y esto sería u. Nos queda u', que es la derivada de x al cuadrado, por b, o sea, por 2x menos 1 al cubo, menos u, que es x2, por la derivada de b, por b', que es la derivada de 2x menos 1 al cubo. Todo sobre b al cuadrado, o sea, 2x menos 1 al cubo, todo entre paréntesis, elevado a la 2, como está acá. Entonces, derivamos x al cuadrado primero. La derivada nos da 2x por 2x menos 1 al cubo. Eso queda igual. Menos x al cuadrado, que queda igual. Y ahora tenemos que hallar la derivada de 2x menos 1 al cubo. O sea que tenemos que aplicar la derivada de u a la n, siendo n en este caso 3 y u 2x menos 1. Entonces nos quedaría n 3 por u a la n menos 1, o sea 2x menos 1 a la 3 menos 1, por u', que es la derivada de 2x menos 1. Y el denominador prácticamente nunca lo volvemos a tocar. O sea que era 2x menos 1 al cubo al cuadrado, por una regla de potenciación, se multiplican los exponentes, no se suman, se multiplican los exponentes, o sea queda elevado a la sexta. Bueno, y después faltaría la derivada de 2x menos 1, que aquí lo que se aplica es la regla de la suma. Entonces, queda la regla de la suma, nos da, por un lado, la derivada de 2x, que es 2, menos la derivada de 1, que es 0. Todo lo demás queda igual. Haciendo cuentas, entonces nos queda esto que está aquí. Sí, este paso es medio innecesario, o sea, nos queda 2 menos 0, nos queda 2. Y bueno. Ahora sí, tenemos que multiplicar
2 por 3, 6. Aparece aquí. Todo lo demás está igual. Y lo que acá hay un signo de igual de más. Y lo que hice fue descomponer. A ver, primero. Hay que simplificar esto. Y vemos que en el numerador y en el denominador puede aparecer el factor 2x menos 1. Entonces, el denominador lo escribimos, en lugar de elevado a la sexta, ponemos 2x menos 1 a la cuarta por 2x menos 1 al cuadrado, es lo mismo. Si uniéramos esto, nos quedaría 4 más 2, 6. Y arriba, el 2x menos 1 al cubo se escribe como 2x menos 1 al cuadrado por 2x menos 1. Lo demás queda todo igual. Pero ahora se puede simplificar el factor 2x menos 1 al cuadrado que está en el numerador. O sea, simplificamos este y este del numerador junto con este del denominador. Y eso nos deja una derivada bastante más sencilla, que es esta que está aquí. Ahora lo que faltaría simplemente es hacer las cuentas en el numerador. Vuelvo a repetir que el denominador, ni en este ejercicio ni en otros, generalmente se desarrolla. O sea, lo que se estudia de la derivada primera, lo que importa son las raíces. Entonces, lo que se simplifica al máximo es el numerador. Y bueno, haciendo cuentas nos queda 2x por 2x, 4x al cuadrado, menos 2x por 1 menos 2x. Y 4x2 menos 6x2 nos da menos 2x al cuadrado. En definitiva nos queda así. Y podríamos sacar menos 2x de factor común en el numerador y nos quedaría definitivamente así. Y con eso está pronta. El próximo ejercicio entonces es el 11. Aquí aparece algo nuevo que es la función e a la x. Entonces también hay que recordar la de tablas, que la derivada de e a la u es e a la u por u', siendo u una función de x cualquiera. Y como en el numerador y en el denominador tenemos suma, resta, tenemos también que recordar la regla de la suma para derivadas. Y como a su vez es un cociente, hay que tener en cuenta la regla del cociente. Comenzamos siempre por la regla del cociente. Así que la derivada de la función que estamos estudiando es, en este caso, el cociente tiene la función u, sería e a la x menos 1. Y la función b sería e a la x más 1. Así que en el numerador nos queda la derivada de e a la x menos 1 por b, que está acá, menos u, que es e a la x menos 1, por la derivada de b, o sea, por b', o sea, la derivada de e a la x más 1. Todo sobre b cuadrado, o sea, e a la x más 1, entre paréntesis, al cuadrado. Después que aplicamos la regla del cociente, vemos la regla de la suma. O sea, aquí hay que derivar una resta de funciones.
es la derivada de e a la x menos la derivada de 1. Y aquí también lo mismo, la derivada de e a la x más la derivada de 1. Todo lo demás por ahora queda igual. Entonces, la primera derivada, esto nos queda, la derivada de e a la x es e a la x. Es la más fácil de recordar. Nos queda e a la x menos 0, porque 1 es constante, ¿no? No precisa escribir eso. Yo lo pongo nada más que para llevar control de qué se va derivando. Y después, la derivada de esta suma nos queda e a la x más 0. Todo lo demás queda igual. Y dejando el 0 de lado, e a la x menos 0 nos queda e a la x. Lo mismo aquí. Y lo que se puede hacer en este caso es sacar en el numerador e a la x de factor común, porque está, aquí hacemos separación de términos. Aquí hacemos separación de términos. Y e a la x está repetido en los dos términos, o sea, podemos sacarlo factor común, que es lo que se hizo acá. Abrimos paréntesis y nos queda e a la x más 1, que aparece aquí, y menos, sacamos ese paréntesis y nos queda menos e a la x más 1. Este signo menos le cambia el signo a todo lo que está en el paréntesis. E a la x, e a la x, lo simplificamos con menos e a la x, se van, y 1 más 1 nos queda 2. O sea que en definitiva nos quedó 2 por e a la x, todo dividido e a la x más 1 al cuadrado. Así. La función 13 también aparece una derivada nueva, ya que aparece raíz cuadrada de una función polinómica. Pero adelante hay un x que está fuera de la raíz, por lo tanto va a haber que aplicar la regla del producto de derivadas, siendo en este caso u x y b raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 3x. Y además vamos a tener que aplicar la regla de la suma y esta otra derivada, k, la derivada de kf de x, que ya sabíamos que era k por la derivada de f. Primero la regla del producto. Nos queda la derivada de u por b más u por la derivada de b. La derivada de x es 1. Esto lo dejamos igual por ahora. Más x, que lo dejamos igual. Y aquí viene el lío porque hay que recordar esta derivada que es un poco más difícil, que no sé si la anoté aquí. La derivada de raíz de u, siendo u una función de x, es 1 sobre 2u por u'. En nuestro caso, u es
x al cuadrado más 2x al cuadrado más 3x. Así que hay que derivar raíz de u. Bueno, la derivada de raíz de u entonces queda 1 sobre 2 raíz de u por u', que es la derivada de esto que está aquí. Todo lo demás queda igual. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es aplicar la regla de la suma, porque tenemos que derivar una suma de funciones. Entonces todo queda igual y acá tenemos que hacer la derivada de 2x al cuadrado y la derivada de 3x. Todo nos queda igual hasta aquí y la derivada de 2x al cuadrado ya habíamos visto que es 2 por x a la 2 menos 1, o sea nos queda en definitiva 4x. Y la derivada de 3x también ya la habíamos visto, nos queda 3. Y de nuevo, o sea, derivar ya está derivado. Supongo que el ejercicio tendrían que darlo por bueno, así como está. Pero ¿qué pasa? Hay que tratar de simplificarlo al máximo posible. Y aquí se complica porque hay que sacar un denominador común. O sea, aquí hay un 1, no está escrito, pero hay un 1, y aquí tenemos este denominador. Sacando denominador común, esto que está aquí, llegamos a, en esta primera parte nos queda 2 por raíz de 2x2 más 3x por la raíz que ya estaba. Aquí hay un pequeño error, que este 2 no va. A ver, vamos a subir. Ahí va. Este 2 no va. Aquí venía sin 2. Entonces, se saca denominador común 2 por raíz de 2x al cuadrado más 3x. Y nos queda 2 por raíz, o sea, nos queda raíz de a por raíz de a, que ya sabemos que es raíz de a cuadrado, y simplificando, potencia con la raíz, nos queda a. Y lo otro nos queda igual como estaba, ¿no? O sea, más x por 4x más 3, dividido esto que ya estaba. Así que este 2 no está de más ahí, y sacamos denominador común 2 por raíz de 2x2 más 3x. Y después se trata de aplicar propiedad distributiva, multiplicar 2 por lo que está dentro del paréntesis, reagrupar, sumar
los coeficientes con exponentes iguales de x, y nos queda en definitiva 8x al cuadrado más 9x en el numerador. Y ahí también lo que se puede hacer por último es sacar x de factor común en el numerador, y nos quedaría así: x por 8x más 9. Este ejercicio no es que sea más complicado, lo que es más complicado es la simplificación. Después, el ejercicio 15, el último que vamos a ver, es la función x al cuadrado menos 4x por e elevado a la 2x. O sea que va a haber que aplicar la regla del producto, porque tenemos u, que es x al cuadrado menos 4x, y tenemos b, que es e a la 2x. Además, va a haber que aplicar la regla de la suma. Y además, estas derivadas que ya habíamos visto. Esas derivadas ya se habían visto. Primero, otra vez, se empieza por la regla del producto. La derivada de la función entonces es la derivada de u, u', que es esto que está aquí, por b, o sea, por e a la 2x, más u, que es x al cuadrado menos 4x, por la derivada de b, o sea, por b', la derivada de e a la 2x. Dejamos esto quieto por ahora y derivamos e a la 2x. Nos queda e a la u, e a la 2x, por la derivada de u, o sea, por la derivada de 2x, que es 2. Y ahora sí, aplicamos la regla de la suma para esta derivada, y nos queda la derivada de x al cuadrado menos la derivada de 4x. Todo lo demás queda igual, solo que se pasó este 2 para aquí. Fue la única diferencia. Después, la derivada de x al cuadrado es 2x, menos la derivada de 4x, que es 4, y todo lo demás queda igual. Sacamos 2 de factor común en 2x menos 4, nos queda 2 por x menos 2. Todo lo demás queda igual. Y por último, hay que ver que en este término y en este término están repetidos 2 y e elevado a la 2x, o sea que lo podemos sacar de factor común. En el primer término nos quedaría x menos 2, y en el segundo término nos queda x al cuadrado menos 4x. Hacemos cuentas y llegamos finalmente a la derivada. Más que esto no podemos avanzar. Y con esto queda terminado la primera parte del ejercicio 1.3.6.